Bueno, hoy lo que vamos a ver, como ya vimos como el HTML básico y creo que más o menos se entendió, hoy vamos a ver nuevamente de una mejor manera lo que son los estilos, ¿no? Ulala. Este, ¿ah? Bueno, como si bien recordarán en la primera clase, yo mencioné que hubo una página cualquiera, se compone de como de tres elementos, ¿no? El primer elemento viene siendo la estructura, o sea, el HTML, el diseño, o sea, CSS, y tres, la funcionalidad, que es JavaScript. Entonces, ayer vimos esto, hoy vamos a ver lo que es diseño básico, porque hay diseño súper avanzado y diseño nivel experto. Al igual que en todos esos tres, se divide por básico en bebé, medium y hard, ¿no? Este, quedamos que CSS en Spanish se podría traducir como hojas de estilos. Y eh, para aplicar un estilo hay tres maneras. Vamos viendo. Voy a tener una tag que va a tener hola. Lo voy a hacer un heading para que sea más visible. Ajá. Y el primer estilo es estilo inline. Así como los componentes inblock e inline. Inline es lo mismo, ¿no? Hace referencia a que es dentro de la misma línea. Para yo colocar un estilo, la estructura es la siguiente. Como si yo coloco estilos inline, es como cualquier atributo de HTML, que creamos que los atributos eran nombre del atributo, igual a, entre comillas, y la propiedad, o el contenido, ¿no? El valor. En este caso, para nosotros aplicar un estilo a cualquier elemento, de la manera inline, se pone style, y a partir de aquí, nosotros podemos especificar qué estilo vamos a aplicar a este componente, bueno, a este elemento específicamente. Si se fijan aquí, Visual como tal ya pues sugiere muchísimas cosas. O sea, digo que CSS se divide en nivel BB, medio y experto, porque si se fijan hay un chingo de estilos aplicables y todos pueden funcionar en conjunto, o hay unos que vienen como teniendo relación con otros, pero vamos a ir con el más básico, ¿no? Que es el color. Y este color lo que va a hacer es cambiar el color de la letra, básicamente. Ahora, como esto es el atributo y este es el contenido, para los estilos específicamente llevan una estructura, la estructura de los estilos. Y esto es de la siguiente manera. Es el nombre de la propiedad, o también para nombrársela como el nombre del estilo. Eh, Después va dos puntos y el valor. Y este valor puede ser muchas cosas, puede ser un número, puede ser un texto, o como, no sé si se acuerdan, puede ser también como una función de tipo RGB que nos daba como la habilidad de controlar el color por medio de RGB, ¿no? Y al final un punto y coma. Entonces, por ejemplo, para aplicar color yo tendría mi propiedad que se llama color. Los puntos. Ay, aquí me faltó que esto puede ir, también esto es opcional, bueno, es como medio opcional. Puede ir entrecomillado o puede que no. Varía mucho dependiendo del tipo de valor. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Pero, por ejemplo, el color, mi propiedad color, dos puntos, y quiero que sea rojo. Que como está en inglés, pues obviamente va a ser red.
Si yo pongo rojo en español no me va a dar nada, porque no, pues no entiende Spanish. Entonces es red.com. Ahora voy a copiar y pegar esto, voy a pegar aquí. Ahí. Y aquí como hay doble comillas repetidas, en lugar de como poner doble comilla, puedo poner single, o sea, una sola, y que eso se quede así, para que no haya como interferencia, o al revés, como ahorita me lo acaba de hacer Visual. Ya refresco. Ay, no funcionó. Ahí está. Ajá. Aquí ya vi que las comillas pues no eran necesarias en este caso particular. Pero bueno, esta es la primera manera de poner un estilo, ¿no? La segunda manera, y esta generó confusión, ¿sí pueden ustedes admitir gente o no pueden? Porque no sé si ya les permití hacer eso. A mí creo que yo no sé. ¿No? ¿No les sale como esto de admit? No me aparece, ¿no? No. Es que se supone que está como apagado el host management, entonces se supone que deberían todos poder, pero quién sabe. Sí. Bueno, entonces esa es la primera manera. La segunda manera es usando un nuevo elemento o nueva etiqueta que se llama style. Y esta etiqueta es una etiqueta esta no puedo decir que como es que inblock o inline, porque realmente no va a pertenecer, visualmente no va a existir dentro del HTML, simplemente va a estar, por así decirlo, corriendo en el background. Entonces, no es un elemento que nosotros podamos clicar, a lo que me refiero, ¿no? Pero es una etiqueta que necesita cierre, apertura y cierre. Y debe de existir dentro de la etiqueta de head. Debe existir dentro de la etiqueta de head. Ahora, ya que estamos aquí, ¿cómo yo referencio a este H1 que está aquí, ¿no? No, simplemente no podría poner como color red y ya, porque así no. En primera, pues me marca error todo el visual, ¿no? Como de que algo está mal aquí. Y en segunda, si se pudiera, el style no sabría a quién aplicarle ese color. Entonces aquí voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer 8H2, estilo con etiqueta, style. Y en CSS hay algo que se le conoce como selectores. Por cierto, si ven que yo hago esto así y me sale un comentario de la nada, es que porque me imagino que en Windows ha de ser Control Alt K, Control más, más, Control más K, creo, porque por lo menos en la Mac es Command, no, aquí es Command más C más K, y en la Mac es Command más C más K, para poner comentarios así rápidos y quitarlos también. Entonces, los selectores nos ayudan a identificar, identificar o seleccionar elementos. Ejemplo, ayer vimos que, por ejemplo, uno de los atributos de cada elemento puede ser un ID, ¿no? Un identificador único. Y en este caso voy a ponerle que sea de ID pato. Ahora, dentro de CSS existen muchos tipos de selectores y este es como el más, no fundamental, pero es uno de los principales. Para yo hacer referencia a este ID pato, yo pongo el signo de gato, o como lo conozcan, el de hashtag, y luego el nombre del ID, en este caso es pato. Entonces, con esto yo estoy identificando que con este signo de gato hago referencia a que estoy tratando de referenciar a un atributo de tipo ID. Aquí voy a poner eso.
gato referencia a atributo ID. Y la estructura, pues, si se fijan, es lo mismo, ¿no? Es como el identificador y luego el nombre del identificador. ¿No? Y luego, entre corchetes, no, entre llaves, va el contenido del estilo. En este caso, yo quiero aplicar lo mismo, ¿no? Un color, ahora que sea blue, black, blue violet. Refresco acá. Ya tengo dos tipos de estilos aplicados de diferente manera, ¿no? El inline y por medio de la etiqueta style. Entonces, hasta aquí. No, Nada. Ahora, de estas dos maneras, ambas pueden ser utilizadas. Lo más conveniente es que no usen ninguna de estas dos, sino que se vayan con la tercera opción, que es como la más que se pone en práctica en la vida real, que viene siendo tener nuestro propio archivo conteniendo solamente los estilos. Para esto, yo me voy a ir a crear un nuevo archivo. Y igual como el index puedo ponerle cualquier nombre, ¿no? Le voy a poner estilos. Pero la extensión es lo importante. En este caso es .css. Y si se fijan, este archivo y esta etiqueta de style tendrán como la misma equivalencia. Me refiero a que se escriben exactamente igual. La única diferencia es de que si nosotros instruccionamos aquí en el HTML, como dije, existe aquí. No, no es clicable ni nada, solo existe aquí en el HTML. Pero si yo ahora referencio por medio de un archivo, este CSS ya no va a existir aquí adentro. Sin embargo, va a seguir funcionando. Vamos a ver. Voy a crear ahora un H3 que sea igual, de ID ahora mouse, estilo por medio de archivo. Nosotros colocamos igual el gato, que hace referencia a que yo quiero referenciar a un atributo de tipo ID, el nombre de mi ID, en este caso mouse, y el contenido en medio de llaves. Y ahora igual, color y un golden rod. Ahora, si yo refresco, sí me sale el H3, pero el color no es lo que yo uso, ¿no? Y aquí es porque como nosotros vinculamos este archivo con el HTML de arriba. Para esto existe lo que era... adelante. ¿cómo le haces para que te salga el de estilos ahí abajito? Cuando tú lo tienes así, Ah, seleccionas sí. y arrastras hacia abajo. Ah, ok. Si lo tienes como más ancho, lo puedes seleccionar de este lado. E incluso puedes tener 4 veces lo mismo así. Sí, digo, no se ve muy bien, pero puedes tener 4 al mismo tiempo. Ok. ¿Ok? Ahora, comienzo diciendo cómo yo vinculo este CSS o cómo le digo a este HTML que existe este archivo, ¿no? Básicamente, para nosotros referenciar archivos externos, ya sea dentro del mismo folder, que en este caso es sesión 23 de noviembre de 22, o archivos que estén en Internet en general, porque también es posible hacer referencia a estilos desde Internet. Se usa
la etiqueta de link. Ahora, la etiqueta de link, es una etiqueta de autocierre. O sea que no tiene apertura, no tiene cierre como tal, sino que se cierra a sí mismo. Y como primera instancia tenemos que poner el type, que en este caso, ¿qué tipo es CSS? Pues en inglés es un style sheet o hoja de diseño, no, hoja de estilo, como timesheet o ¿cómo era en Excel? Spreadsheet. No, creo que eso era PowerPoint o algo así. Bueno, pero bueno. Está el sheet haciendo referencia que es de un tipo de estilos y luego el href, igual que esto funciona similar a lo del anchor tag. Ya ven que el anchor tag también tiene una propiedad href. Esto es similar, hace referencia a un hyperreference a algo. Y en este caso funciona igual como con la imagen, el source. Tenemos que, por ejemplo, para buscar archivos dentro del mismo folder, era punto guión. Ajá. Para buscar fuera del folder, dos puntos guión. Ajá. Entonces aquí es lo mismo. En este caso, yo quiero referenciar a el estilo que está dentro de mi misma carpeta. Entonces es punto guión estilo CSS. Oye, en teoría, ahora si yo recargo, no funcionó porque me hace falta algo. Déjame, ¿qué me hace falta? Mm, es que no es type. Es rel. Rel es relation. Como qué relación tiene esto con esto, ¿no? Y en este caso la relación que existe entre CSS y este link es un tipo de hoja de estilos. Lo del type, olvídenlo, era el rel. Entonces ahora sí, refresco y ya. Ahora tengo tres tipos de estilos. Bueno, tres estilos aplicados de tres diferentes maneras. Siendo la más correcta esta, vincular un archivo aparte. Entonces, Ay, perdón que haga tanta pregunta. Por ejemplo, a fuerza se tiene que como que poner un ID, o sea, por ejemplo, podríamos referenciar que todos los H1 o H2 fueran de un solo color y tipografía. a eso voy ahorita. Perdón. Es que el ID es como el selector básico. Bueno, el selector más común. Ahora, vamos a hacer eso que tú dices. Vamos a poner un nuevo div. Déjame quitar esto aquí porque no se ve mucho. Voy a poner tres párrafos y vamos a poner cualquier contenido, ¿no? Ahora, como Azucena mencionó, ¿cómo yo haría si yo quisiera seleccionar estos tres divs? ¿Cómo yo hago para hacer eso, no? Quedamos que era el selector de IDs. Ahora, ponte como aquí para poner comentarios, porque los comentarios también existen en CSS, es con slash, asterisco, slash, asterisco. Y todo lo que está aquí dentro va a ser un comentario y no va a afectar en nada el estilo. Entonces voy a ir aquí comentando que esto es un selector por ID. Si yo quiero seleccionar todos los P elementos, yo podría usar literalmente la etiqueta P, abro llaves, y quiero que todos los elementos de tipo P tengan color green yellow. Esto se conoce como selector de tipo elemento. Ahora voy a refresh. Ahí se ve muy feo. Vamos a ponerlo rojo.
Ajá, sí, mejor no. Ahora, si se fijan, pues todos los P están del mismo color. E inclusive si yo lo pongo fuera de este div, yo pongo otro texto y recargo. Este otro texto también va a ser rojo por el hecho de que yo estoy diciendo que todos mis elementos de tipo P quiero que tengan este mismo color. Sí, sí, sí. Sí, Sí, Va. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera seleccionar, en lugar de todos los P, quisiera seleccionar solo dos de estos? Para esto ahorita solo voy a tocar los selectores, selectores básicos, porque esto se puede volver muy complejo. Entonces, otro selector básico es el class selector, que esto es un selector por medio de clases. ¿Qué es una clase? Básicamente, si yo, por ejemplo, a este P le asigno el atributo class, y este atributo class, como cualquier otro atributo, tiene igual, dos comillas, un contenido, este class se va a llamar celular, y este otro de acá también, class celular. Y ahora quiero que, como yo referencio este atributo class, es punto, nombre de la clase, celular, dos llaves, de apertura y cierre, y el contenido de adentro, ¿no? Y ahora yo voy a poner que los que tengan la clase celular, quiero que sean brown, chocolate, chocolate. Vamos a ver qué pasa. Casi no se distingue. Azul. Ajá. Entonces, si se fijan ahora, pues, pese a que aquí yo estoy diciendo que todos los p tags deberían tener color rojo. Bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué ustedes piensan que estos dos son azules? Pese a que yo estoy especificando que aquí todos deberían ser rojos. ¿Tienen alguna idea? sí. Dale, dale. Porque le estás asignando una clase, ¿no? Pues sí, pero ¿qué más? No es como las cosas de lectura que primero hace una cosa y después sobrescribe lo demás. Jerarquía. Exacto. Sí, exacto. En teoría, tanto el HTML como el CSS como JavaScript, lo que hace el navegador es leer de arriba para abajo. Entonces, en teoría, déjame comprobar si es cierto, porque esto no estoy 100% seguro. Si yo cambio el orden, no pasa nada. Entonces, creo que esta vez no aplica la jerarquía. Déjame ver un ejemplo que sí tenga jerarquía. Dime un segundo. Los IDs, yo creo, ¿no? No, es que esto de la jerarquía sí es verdad, pero no quiero tocar el otro punto que es como el peso. Ok. Bueno, quizá lo toque. Olvídenlo de la jerarquía. Aquí cada selector tiene su propio peso. Con esto me refiero a que tienen orden de importancia. Ajá. ¿Qué me refiero con esto? Aquí el tipo de selector que más peso tiene, o sea, el primerito que se va a ejecutar son los de tipo ID. Luego los de tipo class. Y luego los de tipo como todo, o sea, como all, por así decirlo. Referencia a cualquier elemento. Entonces, aquí lo que está pasando es de que si nosotros vamos a la tabla de pesos, celular tiene más peso que la etiqueta de P. ¿Por qué se da esto? Porque CSS
entre más específico sea un selector, mayor peso tiene. Entonces, por así decirlo, es más específico interactuar con una clase que tiene un nombre que interactuar con todos los elementos de tipo P. ¿Sí se entiende o es como que no? Más o menos, pero sí. Deja ver si lo puedo ejemplificar de otra manera. Por ejemplo, vamos a este P, aparte de una clase, le voy a asignar un ID, que va a tener el ID monitor. Y yo quiero que voy a poner dos estilos exactamente igual, ¿no? Que ya tengo el celular y tengo el monitor. Y aquí le voy a poner un color orange, olive, esto. Aquí, en base a lo que acabo de decir, ¿cuál creen que sea el color de este p-tag de aquí, este de aquí? Olive. Ajá. Y aquí es Sí, va a porque... ser olive. Ah, Sí, sí. perdón. Y aquí es por esto de que tiene más importancia o tiene más peso el selector de tipo ID que el de tipo class. Por eso, aunque yo lo ponga abajo, o da igual el orden donde lo ponga, como este tiene más peso que este de arriba, monitor es el que se va a aplicar por la importancia que tiene. Sí, ahora sí se entiende como más claro. Sí, Va, va. Ahora sí, la jerarquía era de esta manera. Si yo tengo mi clase celular, bueno, voy a dejar este ejemplo de aquí, ¿no? Aquí nos voy a comentar que si tengo dos estilos, no, si tengo dos selectores para un mismo elemento, el estilo que se aplicará es el que tenga más peso. En este caso, el ID tiene más peso que el selector class. Ok. Ahora vamos a ir por voy a poner otro div y este va a tener igual 3 spans. Hola, soy el primero. Segundo. Tercero. Cero. Al primero, a este primero le voy a poner una clase de teclado. Bueno, a todos. Teclado y teclado. Ajá. Pero a este último, aparte de teclado, le voy a poner otra clase extra. Porque CSS o HTML o en conjunto no me limita a solo tener como una sola clase. Por ejemplo, yo podría poner reloj. Entonces, este spam va a tener la clase de teclado y la clase de reloj. Si ahora yo intento seleccionar por medio del selector clase el teclado, y para que sea más visual, voy a poner un HR aquí, para que no se confunda con la de arriba. Voy a decir que todos los elementos que tengan la clase teclado van a tener un color crimson. Ok, a ver. Ay, no, déjame. ¿Saben por qué todo se puso en una misma línea? le hace falta un background break porque son inlines. Muy bien, Necesita toque. muy bien, muy bien. Exactamente. Porque los spans son elementos inline. Ajá.
Entonces ahora sí, yo tengo otra vez, nuevamente tengo que 3 elementos, cada uno de esos elementos tiene una clase teclado, pero el último tiene doble clase, teclado y reloj. Que pese a tener 2 clases, sí se le está asignando el color, porque con que tenga una clase, ya con eso se aplica. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero referenciar a reloj? Y quiero que el color que sea distinguible. Coral. No, creo que no se va a ver. Bien. Si yo hago refresh, ajá, ahora yo estoy diciendo que todos los elementos que tengan la clase teclado tienen que tener rojo, ¿no? Los 3 cumplen. Pero ahora yo digo que aparte, todos los elementos que tengan la clase reloj debería de ser color cian. Y aquí se preguntarán por qué, ¿no? Porque, más bien el por qué, si yo acabo de decir que todos los selectores tienen un peso y yo podría decir que estos dos selectores tienen el mismo peso, ¿no? Porque ambos referencian a una clase, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Básicamente, aquí entra ahora sí lo que es la jerarquía. Ay. Ah, que es como la jerarquía de ejecución. Como el archivo se lee de arriba hacia abajo, si yo, por ejemplo, intercambio ahora sí el orden, ¿qué es lo que va a pasar? Se podría decir que si nosotros vamos leyendo esto línea por línea, lo que va a pasar es de que primero encuentro que hay un selector de tipo reloj, de tipo clase, haciendo referencia a reloj, y que todos los elementos que tengan esta etiqueta, esta clase, van a tener un color cian. Pero luego, como la ejecución va hacia abajo, o sea, va hacia abajo, me encuentro con un nuevo selector que dice que todos los elementos que tengan la clase teclado ahora van a tener un color rojo. Entonces, podría decirse que estoy sobreescribiendo lo que el estilo anterior dijo. ¿Sí se entiende? Sí, Y esto es porque HTML, JavaScript y CSS, el navegador los lee de arriba hacia abajo. Aquí es por jerarquía y estos dos quedamos que eran por peso. Ajá. Esto es como lo básico, ¿no? Por ejemplo, también puedo combinar más cosas. Si yo quiero referenciar, aquí estoy diciendo que tengo reloj, ¿no? Todos los elementos que tengan la clase reloj, todos los elementos que tengan la clase teclado. Pero ¿qué pasa si yo quiero referenciar a todos los elementos que tengan la clase reloj y a la vez la clase teclado? ¿Cómo hago eso? Simplemente yo pongo punto reloj y luego punto teclado. Entonces, este selector ahora apunta va a buscar un elemento que contenga ambos. Color y entonces refresh. Y aquí lo que pasó es que, ¿si estoy poniendo esto bien? A ver, déjame buscar, que no me acuerdo. CSS class selector multiply. Sí, estoy bien. Dice que es punto, el nombre de la clase, punto, el nombre de la clase. No creo que por poner el espacio interfiera. Pero vamos a ver. Vaya, sí era el espacio. Bueno, entonces aquí lo que pasó es que, corro el CSS, ¿no? Este color se sobreescribió por la jerarquía de ejecución. Luego todos los elementos que fueron de tipo teclado se les asignó el rojo. Pero
al elemento de tipo reloj y tipo teclado, bueno, al elemento que tenga la clase tanto de reloj como de teclado, yo le asigno color azul. Entonces se puede decir que esto es un selector de clase múltiple, como pues pudieron haber visto que le puse literalmente, ¿no? CSS class selector múltiple, que es lo que estoy diciendo aquí. Por eso es que también es muy fácil buscar cosas si literalmente ponen lo que quieren. No es como tan complicado encontrar la solución a... Ahora, ¿qué pasaría si yo muevo esto hacia arriba? Aquí, si se fijan, ustedes pensarían que en base a lo que acabo de decir de la jerarquía de ejecución, este color se aplica, luego se sobrescribe por azul y luego se escribe por rojo, ¿no? Ajá, adelante. Pe- Pero eso más bien como que ignora la jerarquía, bueno, no la ignora, sino que literalmente le estás diciendo que busque algo que tenga ambas cosas. Entonces, si no encuentra más que una sola cosa que tenga ambas cosas, o sea, reloj y teclado, entonces le va a hacer caso a eso, ¿no? O sea, Sí, no por jerarquía, sino porque le estás diciendo que busque algo bien específico. sí, y esto, ese específico lo puedes renombrar a peso, porque como dije antes, entre más específico seas, mayor peso tiene. Entonces, podríamos decir que pese a que el orden jerárquico va de arriba hacia abajo, este selector tiene más peso que la jerarquía en sí, porque es muy específico, o sea, es una clase doble. Esto tiene obviamente más peso que una clase simple y más peso que la jerarquía de ejecución, porque es específico, ¿no? Es más específico. Ajá. Yo tengo una pregunta, no sé si sea tonta, pero bueno, si a la clase teclado le pones otra característica como un tamaño de fuente, sí te lo va a respetar, ¿no? Lo único que te va a cambiar va a ser el color por el otro que tiene doble clase. Sí, sí, sí. ¿No? Aquí, como dices, vamos a ver, para el tamaño de letra es font size, Ujú. que vamos a asignar a 16 píxeles. Si yo le doy refresh, ¿a poco es de 16 píxeles? Aquí sí. Ah, al Ok. parecer 16 Sí, es el que tenía. es la medida estándar De Chrome. del navegador. Bueno, aquí como dice Aram, efectivamente, Oh, ya. pese a que yo estoy especificando un color aquí arriba, no deja de respetar que todos los elementos que tengan que tengan el selector teclado van a seguir teniendo propiedades, van a seguir teniendo propiedades, solo algunas de ellas se sobrescriben. Por ejemplo, aquí el color se sobrescribió por el peso, ¿no? Pero el font size no se ha sobrescrito porque no estoy especificando aquí en este de arriba un font size y porque aquí yo especifico que todos los elementos que tengan la clase teclado tienen que tener font size 25. Si yo ahora hago esto y le pongo aquí 35, ahora sí me está sobrescribiendo ambos estilos, porque este tiene mayor peso que este. Pero sí, si aquí yo especifiqué que aparte de un color tiene otro estilo, pues sí, va a seguir siendo aplicado a menos de que lo sobrescriba de alguna manera. Va, gracias. Ujú. Ahora, vamos otra vez, por ejemplo, al peso. Si aquí tengo una clase múltiple y voy a tener ahora, voy a hacer otro, soy el cuarto, pero este va a tener un ID de tipo folleto. ¿Cómo yo hago el selector de esto? O sea, quiero que tenga tanto el ID como las dos clases.
alguien se le ocurre como el ¿cómo? Siendo que el selector de ID es gatito y el selector de clase es puntito. No. Aquí es como simple, ¿no? Es la combinación de ambos, básicamente. Primero ponemos selector folleto, que a su vez tenga la clase teclado, que a su vez tenga la clase reloj. Esto va a tener font size de tipo 35, igual que el anterior. Y un color. Este. Aquí voy a poner otro verde. Entonces, podemos hacer combinaciones de todos los selectores. Y estas combinaciones nos sirven para básicamente sobreescribir cosas. Porque raro es como tener tantas cosas en un selector para nada más ponerle un estilo, ¿no? Entonces, tenemos selectores de tipo ID, selectores de tipo class, selectores de tipo elemento, selectores múltiples de un solo selector, o sea, por ejemplo, selector de doble clase, y selectores combinados. Selectores combinados. Que, por ejemplo, selector de tipo ID con clase doble. ¿Sí se entiende? Sí. Y los demás. Sí, Más o menos. ¿Qué pasó? No, es que me perdí un poquito en la parte de la explicación de selectores combinados. O sea, lo de Ah, folleto, teclado, reloj y así. ok. Vamos atrás. Básicamente, yo digo que mis selectores básicos hasta ahorita son de tipo ID, de tipo clase y de tipo como todos los elementos, ¿no? Y yo también dije que puedo tener selectores múltiples de un solo tipo de selector. Por ejemplo, teclado y reloj son dos clases en un mismo atributo. Si yo creo un selector para hacer referencia a estos dos, es con punto, primera clase, punto, segunda clase. Pero si llegara a dar el caso, también puedo ser más específico todavía usando más de un solo atributo, que en este caso quiero hacer referencia a este span con el ID folleto, que aparte de que este span tenga un ID folleto, quiero que tenga una clase de teclado, punto teclado, porque el selector de tipo clase quedamos que se pone con puntito. Y como tiene otra clase que también puedo referenciar, pues simplemente se pone al lado, punto reloj. Y ya con esto yo estoy haciendo un selector combinado, de que combino ID con clase. Ok, Sí, y ya lo o vuelves no. aún más específico, entonces. Sí, O exactamente. sea, entonces combinado solo, literalmente solo va a hacer caso a lo que se diga el combinado. Por ejemplo, si no le pones el font size, igual va a hacerle caso a otro, a lo que habías puesto de clase, o sea, va a cambiar el font size. Sí, por ejemplo, si te fijas, aquí tengo otro selector de tipo teclado. Bueno, un selector de tipo clase con nombre teclado, que yo asigné un font size 25, ¿no? Y por eso es que estos tres, si yo los inspecciono, tienen font size 25. Pero como tengo este selector que es mucho más específico que teclado, sobrescribe la propiedad que yo asigné previamente y pues le asigné la propia. Entonces, si yo me voy a ver a pues este tiene el font size 34. Y incluso aquí en el navegador, ustedes pueden ver el CSS, ¿no? Que por ejemplo aquí viene con tacha, y luego normal, porque aquí se puede decir que lo pone de abajo hacia arriba
pero lo lee arriba y hacia abajo, ¿no? Ejemplo, vamos a correr esto como en nuestras cabezas. El CSS llega y ejecuta que todos los elementos que tengan la clase reloj se les pone el color cian. Y aquí es lo que hizo. Reloj, color, cian. Luego, corrió la línea teclado, que es esta. Si se fijan aquí dice line 50, que es esta. Entonces, cuando corrió esta parte de aquí, se le asignó un font size de 25 y un color a todos los elementos que tuvieran la clase de teclado. Y después de eso, fue más específico todavía que yo asigné que todos los elementos que tuvieran la clase reloj y la clase teclado tuvieran un color blue. Entonces aquí se pone. Y se van tachando porque se van sobreescribiendo. Y ya por último dice que leyó, por así decirlo, la línea 43, que es esta. Y como esto es mucho más específico, porque yo estoy diciendo que un elemento que tenga por ID folleto, que tenga aparte la clase teclado y que tenga aparte la clase reloj, le asigno un font size y un color. Entonces, este es el último elemento, bueno, el último estilo que se está aplicando a este elemento por el peso que tiene este selector. Ujú. Sí, por ejemplo, me voy a este de azul, voy a tener lo mismo. Que primero intento poner el color así, se sobrescribe porque llegó el selector teclado por orden jerárquico, sobrescribí el color, pero asigné un font size, y luego por orden de peso, yo sobrescribí ahora el color, pero el font size sigue existiendo. Por eso es de que, por ejemplo, aquí el font size no está tachado, pero el color sí, porque el color se sobrescribió aquí arriba. ¿Se entiende? Sí, Nada. Ahora, podría hacerlo como más específico todavía, que no hace falta, pero si yo quisiera combinar el tipo elemento, pues literalmente lo que hago es poner un span que tenga un ID folleto, que tenga una clase teclado, que tenga una clase reloj. Si refresco, el resultado es el mismo. Simplemente mi selector es, si ya valía, por así decirlo, si ya valía 3 puntos, ahora vale 4, porque ya tengo un nuevo selector añadido, ¿no? Entonces, aquí vamos a ejemplificar qué tiene más peso, ¿no? Para ver si es cierto. Yo voy a dejar este así. Ajá, adelante. Oye, ¿qué eres pan? ¿Qué? Me perdí un poco. Ah, span. ¿Qué eres pan? Ah, es un Ajá. elemento de HTML. Es una etiqueta. Es como un párrafo. Ah, ok, va, gracias. Ujú. Para comprobar esto de los pesos que estoy diciendo, voy a tener el que dice span, folleto, teclado, reloj, versus el que dice folleto, teclado, reloj. A este le voy a asignar 50 píxeles. Sí, 50. Bueno, 40. Y el color es. En teoría, si lo que yo estoy diciendo es correcto, este debería predominar, ¿no? O sea, debería quedarse exactamente igual. Si lo que yo estoy diciendo es mentira, entonces debería ser esto. Y aquí, si se fijan, en CSS ya incluso hay un nuevo selector, ¿no? Que es este. Que sea, después de haber aplicado un estilo al elemento que tenga la clase reloj y teclado, ahora intento aplicar un estilo al elemento que tenga por ID folleto con la clase teclado y la clase reloj, pero resulta que hay un selector mucho más fuerte, mucho más pesado, que es quien dice que es un elemento de tipo span, que tiene un ID folleto, que tiene una clase teclado, que tiene una clase reloj. Por eso es de que todo está tachado hasta arriba, ¿no? Entonces, como dije, esto se parece que tiene, decir que tiene peso 4 y esto tiene peso 10. Peso 3. Entonces, pues,
4 versus 3, pues el 3 gana. Digo, el 4 gana. ¿Notas? Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo aplico un estilo global? O sea, que aplique a todos los elementos, da igual su tipo. Para esto existe, podría decirse que está como entre, podría decir, otro competidor del elemento. Es el tipo asterisco. Y el asterisco hace referencia a todos los elementos. Ejemplo, voy a poner que todos mis font sizes, o sea, todos mis elementos, da igual su tipo, quiero que tengan un font size de 22 píxeles. Vamos a refrescar. Y ahora vamos a ir como viendo uno por uno, ¿no? A ver a quién sí le aplicó el font size 22. Ejemplo, al H1 sí se lo aplicó. ¿Por qué? Porque mi H1 no tiene ningún otro selector que esté asignando el font size, ¿no? Ejemplo 2, en mi, ¿qué era pato? Mi pato era mi H2, que tiene ID pato, tiene su color azul, pero igual, no tiene ningún selector que diga que el font size debe ser diferente de 22. Por eso es de que todos estos siguen siendo 22. Pero, por ejemplo, vamos a ir con este, que es el elemento que tiene la clase de teclado y reloj. Y aquí yo sí especifiqué en mi CSS abajo que todos los elementos que tuvieran la clase de teclado y reloj, no, la clase de teclado, perdón, tuvieran un font size de 25. Entonces, pese a que este selector global asigna a todos los elementos un solo valor, no tiene tanto peso como los selectores específicos o más específicos. Por eso es de que en orden jerárquico, bueno, en orden de peso, el asterisco, o sea, el global, tiene un peso similar al de los elementos. Por eso es de que estos dos, que son los únicos que yo estoy diciendo que tienen, bueno, estos 4 son los únicos que yo estoy alterando para que tengan un font size diferente. Pero todos los demás que no están como especificados, sí tienen mi font size de 22. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿Los demás? Sí, Sí. Va. Ahora, antes, voy a dejar como media hora porque los ejercicios son más tardados para hacer la actividad. Entonces, de aquí tenemos 25 minutos todavía. ¿Qué pasa? Vamos a hacer otro. Otro div. Otra cosa. Y antes de que se me pase. Si se fijan, quedamos que en esta parte de elementos y la tab de styles, nosotros podemos ver todos los estilos aplicados, ¿no? Y si se fijan, aquí aparece con una nueva sección que me está diciendo qué estilos por defecto tiene mi elemento. Ejemplo, como yo acabo de sobreescribir el font size de todos mis elementos, aquí me está diciendo el navegador que antes de yo haber aplicado esto, perdón, mi H1, mi heading de número 1, ya tenía un font size. Entonces lo que yo hice con mi selector global fue sobreescribir el tamaño default que tenía mi heading de nivel 1. Y lo mismo aplica con este de H2, se ve igual, ¿no? Que de H2 tenía este font size, pero yo lo sobreescribí y así todos. Esto solo sale cuando sobreescribes algún valor por defecto, algún valor que modifica por defecto al elemento. Porque si yo me voy
atrás y selecciono este heading. Ah, vaya, olviden eso. Ah, o es por esto. No es para sacarme de duda. Ah, no, sí está siempre. Ups. Vale, como diciendo, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner un section. Y vamos a usar un EM. No, un strong. La etiqueta strong lo que hace es como enfatizar algo. O sea, literalmente pone negritas, letras negritas. A diferencia pues de un párrafo P que no lo pone sin ese color. Digo, ahorita se puso rojo porque tengo un selector que pone todo rojo, pero pues así no. Bueno, vamos a tener puras etiquetas de tipo strong. Y vamos a tener una más aquí afuera. Strong 1. Cuatro, 3, 2. ¿Cómo, a ver si se les ocurre una manera, cómo yo haría para decir que quiero que todos los strong, o sea, todas las etiquetas strong dentro, que se encuentren dentro de mi etiqueta section, tuvieran un color diferente, sin alterar el strong que está fuera del section? Ay, no. Vamos, se vale decir, aunque no sea correcto. ¿Podrías poner una clase en sección, nada más? Y Ajá. aplicaría solamente lo que está dentro. Vamos a poner clase ojo y lo selecciono con ojo, ¿no? ¿Y qué más hago a partir de eso? Ponerle un color cualquiera que tú quieras y ya aplicaría solamente a las strong. Vamos viendo. Pues sí, esa es una. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta clase repetida y no quiero alterar esto? Más bien, o sea, ¿qué pasa si hay otro section que tiene la misma clase, pero yo específicamente quiero seleccionar este section de aquí? Cambiaría por ID. También opción. O también podrías poner ahí multiclasearle, poner section y un punto y ojo. Ajá, ambas son válidos. Y yo también incluso puedo combinar los tres, o sea, section de tipo con ID diente y clase ojo. Me va a seguir funcionando. Pero también hay otra manera y es decir, ahora voy a combinar, aquí ya combiné elementos con IDs, con clases y ya combiné clases con clases, ¿no? Pero me falta combinar elementos con elementos. Aquí sus formas que dijeron son correctas y creo que a comparación de la que voy a decir es como la mejor. Porque yo lo que iba a decir es de que, por ejemplo, voy a poner un selector de tipo section, bueno, un selector de elementos que sean de tipo sección y que adentro de sí mismo, o sea, los hijos, que en este caso los hijos sean strong, que todo esto tenga un color blue, como decimos arriba. Y esto debería funcionar exactamente igual, sin alterar al strong que sea afuera. Porque aquí yo estoy, con ese selector yo estoy diciendo, quiero que la etiqueta section, todos sus hijos que sean de tipo strong, tengan esto blue. Entonces, si yo tengo otro tipo de etiqueta, por ejemplo, la etiqueta I, que I es como de italic, de cursiva, entre comillas. Esto es cursiva. Mi I element
no debería tener un color azul porque yo estoy diciendo que solo los hijos de section que sean de tipo strong. Vamos a ver. Entonces tengo que, esto es cursiva, efectivamente tiene color negro porque ese es el color default. Y solo los strong tienen el color azul porque es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. A ver, déjame sacar rápidamente mis notas, a ver qué me falta. La carga. Deme un segundo, ¿eh? A ver. Ok. Bueno, creo que como tal, ¿qué podría decir? Que esto es como lo más básico de lo básico en CSS. O sea, por lo menos en cuestión de selectores, porque como ya dije, cada elemento tiene muchísimos tipos de estilos que se pueden aplicar. Entonces, nada más antes de poner como la actividad de hoy, vamos a ver uno que otro, aparte de color y font size, vamos a ver qué más podemos hacer así rápidamente, ¿no? Por ejemplo, podemos especificar qué será bueno. Ah, que el background. Que cada elemento, su color de fondo, o sea, se pone con background, tenga un color. Vamos a ponerle que tenga color gray. Y esto se lo voy a aplicar a todos. Entonces, podría usar este de aquí. Bueno, así no es visible porque pues todos gris, ¿no? Mejor a todos estos tres. Esta es una background. Vamos a ver otra, no sé, margen. El margen, no, el border, perdón, border. El border, pues es, como su nombre lo sugiere, es lo que rodea al elemento. Voy a poner este acá debajo. Y yo, en este específicamente, el borde recibe, primero recibe el tamaño. No, espera, un píxel, sí. Tamaño. Luego el color. Y luego el tipo de borde que quiero. Por ejemplo, yo quiero un borde que tenga tamaño 1 píxel. Creo que eso es al revés. Que sea de tipo sólido y que tenga un color black. Ajá. Si se fijan, tengo pues el borde de cada elemento está aquí, ¿no? Yo puedo incrementar esto a 3 píxeles. Y ahora es más grueso para que se sobreentienda. Y dentro de este como tipo de borde existen varios, que puede ser dot, por ejemplo. Y en lugar de ser un borde como sólido, básicamente un borde continuo, ahora puede ser un borde que sea de puntitos o un borde que sea, ¿qué es esto de dash? Vamos a ver. Es como similar, pero como que más grueso, ¿no? ¿Qué más podemos alterar? ¿Alguna sugerencia como de qué se les ocurriría? Digo, no se tiene que saber la propiedad de ese ejercicio, pero ¿qué se les ocurre que podríamos modificar? El grosor de la tipografía, ¿no? ¿El grosor? Creo que es weight. Sí, exactamente.
podríamos asignárselo a estos. En este caso, como tú dijiste, es font weight. Y aquí yo puedo seleccionar cualquier valor por defecto de aquí o poner un valor manual. Por ejemplo, puedo poner que sea que cada, por así decirlo, cada letra tenga una anchura de 25 píxeles. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada. Ah, pues ¿cuál estoy seleccionando? ¿Eh? Ah, como que lo deja igual, pero no. ¿Por qué? Si se lo asigno a esto. Ah, casi no se nota la diferencia, pero bueno. Podemos decir que con esto, este font weight 900 y la etiqueta strong, que hace la letra más negrita, funcionaría similar. Ah, mira, por ejemplo, la etiqueta strong usa un font weight de tipo bold. Entonces, si yo, en lugar de ponerle font weight 400, te pongo bold, estos tres deberían verse igual que el strong porque usa la misma propiedad que tiene por defecto este, ¿no? Bueno, pero esa es otra. Bueno, hasta aquí alguna duda antes de pasar como a la actividad que les voy a dejar. No, yo. ¿Y los demás? No, ninguna duda. Voy a pasarles esto para que lo tengan de referencia. Y vamos a ver la actividad. Actividad. Vamos a hacer. ¿Puedo ponerle estilo al trabajo de la vez pasada para no hacer tantos cambios? Sí, sí, sí. De hecho, pensaba usar como eso de tarea. Pero bueno, entonces si quieres, mejor haz este independiente de tu trabajo anterior. Ok. Vamos a hacer una lista ordenada de 5 elementos, o sea, items. Quiero que los dos primeros tengan un estilo diferente a los otros tres. Ajá. Uy. Quiero que en un div pongan 3 párrafos y que pongan 3 maneras diferentes de referenciar al párrafo. Obviamente quiero que usen esto de estilos.css, que no pongan los estilos aquí en el HTML. O sea, que lo referencien así. ¿Y qué más decir más? Y por último, quiero un section que modifique que un section que tenga un H1 y un H2, pero que a cada al H1 se le asigne un estilo y al H2 se le asigne otro, pero aquí viene el truco, sin usar selectores para los H1s o H2. O sea, básicamente van a tener que hacer esto. Y tengo H2 y cierro section.
y no quiero que estos tengan IDs, que tengan clases, solamente van a poder usar esto. O sea, lo único que van a poder hacer es modificar el section, pero estos dos se quedan intactos. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, Va, va. Esta es una actividad. Punto. Y se los paso por Slack. Y en esa actividad. Va. Pues tienen de aquí a las a casi las 8. No, no se tardan tanto, obviamente, para poder revisarlo. Y pues ya. Si tienen dudas, me dicen y los vamos viendo. Adelante.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, creo. No sé. Ahorita vemos. Ah. Igual ahora sí que yo les recomiendo que cualquier duda, así todas las dudas que tengan, tienen que ser como resueltas, porque esto a partir de este momento se va a volver más complejo. O sea, HTML es lo básico, lo fácil de web. Después le sigue CSS en orden de dificultad y ya después de ahí crece exponencialmente. Entonces, tiene que estar como claro todo.